Cada noche una anciana se sienta sola en un banco del parque sin importar el clima, el sheriff comienza a sospechar convencido de que ella esconde algo determinado a eliminarla la confronta, solo para descubrir una verdad desgarradora que lo deja cambiado para siempre desde donde estás viendo. No olvides suscribirte y explorar más historias que te conmoverán e inspirarán. Las tranquilas calles del pequeño pueblo se extendían ante el sheriff Ray Harper, bañado por el tenue resplandor de las luces de la calle. Conducía por caminos familiares en su patrulla de la misma manera que lo había hecho todas las noches durante los últimos 15 años. Sus manos descansaban ligeramente sobre el volante, su mente vagaba entre pensamientos de jubilación y la frustración que provenía de la sensación de que su trabajo había perdido significado. A los 55 años Ray no era ajeno a la monotonía de su trabajo, conocía cada bache, cada perro callejero y cada adolescente inquieto escabulléndose. Después del toque de queda era una fresca noche de otoño, la brisa traía el olor de las hojas caídas y el humo de madera distante. Mientras Ray atravesaba la ciudad, sus faros iluminaron brevemente la entrada del parque local. Su mirada se dirigió al cerrado después de las 9:00 p.m. Señal colocada en la puerta, pero entonces algo más llamó su atención: una figura sentada en uno de los bancos del parque. Ray frunció el ceño. No era la primera vez que veía a alguien sentado allí después de horas, pero ahora bajo la tenue luz de la luna, la silueta parecía diferente, más pequeña, mayor. Molesto, redujo la velocidad de su patrulla hasta detenerse junto a la acera y entrecerró los ojos hacia el parque. Una mujer envuelta en un abrigo gastado estaba sentada inmóvil en el banco, su postura encorvada pero extrañamente compuesta. Suspiró, desabrochando su cinturón de seguridad. ¿Qué pasa ahora?, murmuró abriendo la puerta. Sus botas crujieron contra la grava mientras se dirigía hacia la puerta, irritación levantándose con cada paso mientras se acercaba al banco. Los rasgos de la mujer aparecieron a la vista: su piel era oscura y curtida, su cabello trenzado debajo de un gorro de punto. Estaba sentada con las manos dobladas cuidadosamente sobre su regazo como si el frío no la afectara en absoluto. Una bufanda descolorida yacía suelta alrededor de su cuello y sus zapatos viejos y rayados apenas parecían lo suficientemente cálidos para la noche fría. Parque cerrado, señora, dijo Ray, secamente de pie, a unos pocos pies de ella. No puedes estar aquí. La mujer no respondió, se sentó perfectamente quieta, su mirada distante enfocada en algún lugar más allá de Ray, como si estuviera esperando a alguien o algo más allá del horizonte. La paciencia de Ray se agotó. ¿Me escuchas? Parque cerrado, repitió más fuerte. Esta vez la mujer finalmente giró la cabeza lentamente y lo miró con ojos cansados, pero claros. Lo sé, dijo suavemente, su voz tan tranquila como las hojas susurrantes. Su calma irritó a Ray aún más. Lidió con suficientes alborotadores y holgazanes nocturnos para saber cuándo alguien fue puesto a prueba en sus límites. ¿Cómo te llamas?, exigió. Que tuvieras identificación. La mujer negó con la cabeza lentamente. Mi nombre es Esther. Bueno, Esther, a menos que tengas una buena razón para estar aquí afuera, tendré que pedirte que te vayas. No puedes sentarte aquí toda la noche. Estoy esperando a alguien, dijo Esther simplemente, su voz firme. Ray se cruzó de brazos. ¿Quién es mi hijo?, respondió, una leve sonrisa tocando las comisuras de sus labios como si la sola mención de él le trajera calor. La mandíbula de Ray se tensó. A esta hora en medio de la noche, eso no suena bien. Miró a su alrededor, medio esperando a alguien más estar al acecho en las sombras. ¿Dónde está tu hijo ahora? Todavía no está aquí, respondió. Su mirada se desvió hacia la calle vacía más allá del parque. R.Y. cambió su peso impaciente. Señora, escuche, voy a ser muy claro con usted. Este no es un lugar para pasar el rato, debe irse o tendré que arrestarla por allanamiento. Esther no se inmutó, apretó las manos con más fuerza sobre su regazo, sus ojos todavía fijos al frente. Le prometí que estaría aquí, murmuró. Ray exhaló bruscamente frotando la nuca. Mira, no sé qué está pasando aquí, pero no puedes seguir haciendo esto. Si te veo aquí de nuevo, te traeré sin excepciones. Esther solo asintió con la cabeza, su expresión serena como si ya hubiera aceptado lo que pasara, frustrada. Ray giró sobre sus talones y regresó a su patrulla, miró por encima del hombro una vez, pero no se había movido. Se sentó en silencio como si el frío y sus advertencias no significaran nada para ella. R.Y. negó con la cabeza y murmuró en voz baja: la vieja loca, mientras se deslizaba en el asiento del conductor y se alejaba de la acera. Una sensación inquietante se apoderó de él. Algo sobre el encuentro lo molestaba, aunque no podía precisar exactamente qué. La forma en que lo había mirado, tan tranquila, tan paciente, lo hacía sentir incómodo, como si supiera algo que él no. La noche siguiente R.Y. se encontró conduciendo la misma ruta, patrullando las mismas calles, y allí estaba de nuevo Esther sentada en el mismo banco, en la misma posición, como si no se hubiera ido en absoluto. Una ráfaga de viento frío azotó el parque vacío, pero ella permaneció quieta, su fino abrigo apretado alrededor de su pequeño cuerpo. Ray maldijo en voz baja. Maldita sea. Detuvo el coche patrulla en la acera y salió una vez más, sus botas crujiendo sobre la grava. Otra vez, tú, gritó, irritación encaje en su voz. Esther lo miró con la misma expresión tranquila que la noche anterior. Buenas noches, sheriff, esto no es gracioso. Ray
Espetó, te lo dije, el parque está cerrado. ¿Qué crees que estás haciendo aquí todas las noches? Esther sonrió débilmente, el tipo de sonrisa que contenía tristeza y esperanza a la vez. Una vez estoy esperando, dijo de nuevo su voz firme. Por tu hijo Ray, murmuró sarcásticamente. Cierto, ¿y de dónde se supone que viene? De la luna. La sonrisa de Esther vaciló pero permaneció serena. Él vendrá, susurró casi para sí misma. La paciencia de Ray se estaba agotando. Muy bien, basta de esto. Si no sigues adelante no tendré más opción que hacer. Hice una promesa, Esther, interrumpió suavemente su voz cortando el aire frío de la noche, y la cumpliré no importa cuánto tiempo tome. Algo en sus palabras detuvo a R. y en seco. Por un momento se quedó allí mirándola inseguro de qué decir. Había una fuerza tranquila en ella que lo ponía nervioso, una sensación de propósito que no podía entender. Abrió la boca para hablar pero la cerró de nuevo. Las palabras de repente se sintieron inadecuadas. Con un suspiro de frustración, se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto. Mientras se alejaba, el mismo sentimiento de inquietud lo asombraba más fuerte esta vez. ¿Qué clase de madre espera en el frío noche tras noche a un hijo que nunca viene? La pregunta persiguió a R. y mucho después de que terminara su turno. Mientras yacía en la cama esa noche mirando fijamente en el techo, no podía quitarse la imagen de Esther sentada sola en ese banco, y sabía que la volvería a ver. El viento aullaba por las calles vacías mientras el coche patrulla de Ray Harper pasaba por las oscuras fachadas de las tiendas y las casas silenciosas. La noche era más fría que la última, y mientras se acercaba al parque supo sin siquiera tener que mirar que Esther estaría sentada en el mismo lugar. Seguro que allí estaba envuelta en ese mismo abrigo raído, su bufanda apretada alrededor de su cuello, su postura tan quieta y serena como siempre. El banco crujió ligeramente bajo su peso cuando se movió, pero de lo contrario podría haber sido una estatua en la noche. Ray apretó los dientes. ¿Qué le pasaba a esta mujer? ¿Por qué sentarse en el frío noche tras noche, y por qué parecía tan tranquila, tan serena, como si tuviera todo el tiempo del mundo? Eso lo ponía nervioso. Aparcó junto a la acera de nuevo, cerrando la puerta de un fuerte portazo mientras salía al aire nocturno. Esta vez estaba decidido a obtener respuestas. De acuerdo, señora. Ladró marchando hacia ella. Esto tiene que parar. ¿Qué estás haciendo realmente aquí? ¿Estás vendiendo algo esperando a que alguien te recoja? Esther giró la cabeza lentamente para mirarlo. Su expresión no cambió. Buenas noches. La mandíbula del sheriff R. y se apretó. Su cortesía solo lo irritó aún más. Tarde, es casi medianoche, esto no es una parada de autobús. La miró entrecerrando los ojos, tratando de detectar cualquier señal de drogas, alcohol o comportamiento sospechoso. No había nada, solo su presencia tranquila y constante, como si ella perteneciera allí más que él. Te lo dije ayer, no puedes estar aquí. Ray continuó plantando sus manos en sus caderas. ¿Crees que estoy bromeando? Esto no es un refugio. ¿Necesitas mudarte, o tendré que acogerte? Esther solo negó con la cabeza, su expresión paciente pero firme. No puedo irme. El sheriff R. y dejó escapar un gruñido frustrado. ¿Por qué no? Porque le prometí a mi hijo, dijo en voz baja. Le dije que estaría aquí cuando regresara. R. y entrecerró los ojos. Sigues diciendo eso, pero ¿dónde está? Si aún no ha aparecido, ¿qué te hace pensar que alguna vez lo hará? Esther bajó la mirada, cruzando las manos cuidadosamente en su regazo. Porque me lo prometió también. R. y miró su frustración creciendo en su pecho. Algo sobre su certeza, su tranquila e inquebrantable fe, despertó un sentimiento incómodo dentro de él. Él sabía que no debía quedar atrapado en los delirios de otra persona, y sin embargo había una tristeza en su voz que lo deslumbraba. Señora, no puedes sentarte aquí todas las noches, dijo R. y más suave esta vez pero todavía firme. ¿Qué estás esperando? Un milagro. Esther le dio una pequeña sonrisa cómplice, pero no dijo nada. Ray maldijo en voz baja. No lo entiendo. No pareces borracho, no estás drogado, y eres demasiado viejo para estar haciendo algún tipo de estafa, así que ¿por qué diablos estás haciendo esto? Esther se ajustó la bufanda contra la brisa fría. Algunas promesas vale la pena cumplir, sheriff, no importa cuánto tiempo lleve. R. y sintió el nudo de frustración apretarse en su pecho. ¿Sabes qué? Está bien, siéntate aquí toda la noche si quieres, pero no digas que no te advertí. Cuando cojas neumonía. Se giró bruscamente y caminó de regreso a su patrulla, cerrando la puerta detrás de él. Por un momento se sentó detrás del volante mirando fijamente al parque vacío y la figura solitaria en el banco. Algo sobre su presencia lo carcomía como una astilla alojada demasiado profunda para alcanzar. ¿Por qué era tan malditamente terca, y por qué le importaba? Ray tamborileó con los dedos en el volante, debatiendo si pedir refuerzos o dejarla sola, pero la idea de que alguien más la arrestara se sentía mal. Algo en él no quería que nadie más tocara esta situación. Mientras se levantaba viento, Ray miró hacia el banco. Esther permaneció inmóvil como si fuera inmune al frío, sus ojos clavados en el lejano horizonte como si esperara el amanecer o algo más allá. La noche siguiente R. y se encontró atraído de nuevo al mismo lugar. Se estaba volviendo una rutina y odiaba que lo hiciera sentir como si ella se estuviera metiendo bajo su piel, algo que había jurado no dejar que nadie volviera a hacer. Cuando llegó allí ella era tal como esperaba. El frío en el aire era peor esta vez, y la escarcha brillaba en la hierba, pero Esther no pareció darse cuenta. Estás loca, lo sabes. Ray llamó mientras se acercaba de nuevo. Esther levantó la vista y sonrió cálidamente. Buenas noches. El sheriff Ray sacudió la cabeza exasperado. Hace mucho frío aquí afuera. ¿Tienes idea de lo peligroso que es sentarse toda la noche así? Podrías morir aquí afuera. Esther se encogió de hombros levemente. Estaré bien.
Ray frunció el ceño. Esto no es un juego. Señora, ha estado aquí afuera todas las noches. ¿Qué días, semanas? ¿Qué está pasando realmente? ¿Te estás escondiendo de algo, huyendo de alguien? La sonrisa de Esther se desvaneció, reemplazada por una tristeza silenciosa. No me estoy escondiendo. Sheriff, estoy esperando. Ray se sentó en el borde del banco, más por frustración que por amabilidad, esperando qué exactamente. Sigues diciendo que es tu hijo, pero ¿dónde está? ¿Qué tipo de persona hace que su madre espere aquí afuera todas las noches? Las manos de Esther temblaron levemente, pero su voz se mantuvo firme, no tenía elección. R. frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esther dudó por un largo momento, como si sopesara si compartir o no la verdad. Finalmente, susurró, me lo arrebataron hace 20 años. Ray parpadeó, sorprendido, ¿se lo llevaron? ¿Qué quieres decir con que se lo llevaron? Esther exhaló lentamente, su aliento era visible en el aire frío. Fue arrestado. Acusado injustamente lo encerraron por algo que no hizo. R. sintió un escalofrío en sus huesos, uno que no tenía nada que ver con el clima, y ¿crees que va a salir pronto? Esther asintió. Me prometió, dijo mamá, cuando llegue a casa te encontraré en nuestro parque, así que estoy aquí esperando. Ray la miró fijamente, su mente acelerada. Algo sobre su historia no le sentaba bien, pero tampoco parecía una mentira. ¿Por qué ahora? Preguntó en voz baja. ¿Por qué iba a salir después de 20 años? Los ojos de Esther brillaron con lágrimas no derramadas porque la verdad siempre encuentra la manera. Sheriff, solo lleva tiempo. R. se sentó en un silencio aturdido. Su frustración anterior se desvaneció en algo mucho más inquietante, y una empatía incómoda que no quería sentir. Se levantó abruptamente sacudiéndose la escarcha de las mangas. Mira, no sé qué está pasando aquí, pero esto no puede seguir. Te matarán esperando así. Esther sonrió suavemente. Algunas cosas valen la pena esperar. R. negó con la cabeza, exasperado pero no dispuesto a discutir más. Eres imposible, murmuró mientras caminaba de regreso a su patrulla. Ray no pudo evitar mirar por encima del hombro una última vez. Esther se sentó perfectamente quieta con la mirada fija hacia adelante, como si viera algo en el horizonte que nadie más podía, y por primera vez en años R. sintió el más pequeño destello de duda, no sobre ella sino sobre sí mismo. ¿Por qué su historia se sentía tan real, y por qué no podía deshacerse de la sensación de que estaba diciendo la verdad? Ray subió a su patrulla y se alejó en la fría noche, pero la tranquila presencia de Esther lo siguió como una sombra. Tenía la sensación de que la volvería a ver, y la próxima vez las cosas no serían tan simples. El viento traía el frío del invierno mientras el sheriff Ray Harper conducía su patrulla por las calles tranquilas, la calefacción a todo trapo contra el frío que se había instalado profundamente en sus huesos. Su mente estaba inquieta, arremolinándose con pensamientos de la extraña mujer. Esperando en el parque noche tras noche, algo sobre su historia lo perseguía. No quería que le importara, no se suponía que le importara, pero no podía deshacerse de la imagen de ella sentada en el frío esperando a un hijo que tal vez nunca llegara. Cuando R. se detuvo en el parque esa noche, la temperatura había bajado peligrosamente, la escarcha cubrió los bancos y las hojas crujieron bajo sus pies. Cuando salió del auto, la vista de Esther acurrucada en el mismo banco lo llenó de frustración y culpa. Se veía más pequeña esta noche, como si el frío la hubiera encogido. Su abrigo fino y desgastado ofrecía poca protección contra el viento. Biden Ray maldijo en voz baja y marchó hacia ella. Te vas a congelar hasta morir aquí afuera, ladró más fuerte de lo que pretendía. Esther miró hacia arriba, su expresión tranquila, sin cambios, aunque sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Buenas noches, sheriff. Ray levantó las manos con exasperación. Esto no es una broma, señora, cogerás neumonía sentado aquí. Así, sin esperar una respuesta, se desabrochó la pesada chaqueta patrol y se la puso sobre los hombros. Esther lo miró con tranquila sorpresa, el más leve rastro de gratitud en sus ojos, aunque no dijo nada. R. se sentó pesadamente en el banco junto a ella, su aliento empañado en el aire frío. Está bien, murmuró, tú ganas, me sentaré aquí contigo, pero si no vas a hablar entonces los dos. Congelada, Esther sonrió suavemente apretando la chaqueta sobre sus hombros. Gracias, sheriff. Por un momento se sentaron en silencio, el único sonido el susurro de las hojas arrastradas por el viento. R. se movió incómodo mirando de reojo a Esther. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué sigues haciendo esto? Las manos de Esther se detuvieron en su regazo, parecía estar ordenando sus pensamientos, decidiendo si confiar o no en él con la verdad. Después de una larga pausa habló con una voz apenas por encima de un susurro. El nombre de mi hijo es Michael. Empezó. Fue arrestado hace 20 años por un crimen que no cometió. Ray se inclinó hacia atrás cruzando los brazos sobre su pecho. Continúa, dijeron que robó una tienda. Esther continuó con su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Tenían testigos que afirmaron haberlo visto, pero Michael estaba conmigo esa noche, estábamos en casa, sabía que él no lo hizo. Ray frunció el ceño. Entonces, ¿cómo le echaron la culpa a él? La mirada de Esther bajó a sus manos. No había abogados dispuestos a luchar por nosotros y los testigos estaban mintiendo, pero ¿quién iba a creer la palabra de un pobre chico negro?
R. sintió que se le formaba un nudo en el estómago, pero apartó la sensación. Eso es duro, murmuró inseguro de qué más decir mientras sonreía tristemente. Me dijo que no me preocupara, me prometió que volvería sin importar cuánto tiempo tomara, y yo le prometí que esperaría aquí en el parque donde solíamos caminar juntos. R. se frotó la cara con la mano sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre él. 20 años, susurró. ¿Has estado esperando tanto tiempo? Esther asintió. No todas las noches al principio. Pero cuando descubrí que podría salir pronto comencé a venir aquí por si acaso. R. la miró estupefacto. ¿Y realmente crees que va a aparecer? Sí, dijo, simplemente lo hará. La convicción en su voz hizo que el pecho de Ray se apretara. No sabía qué decir. ¿Cómo podía alguien llevar ese tipo de fe durante tanto tiempo a través de tanto dolor? ¿Y por qué lo hacía sentir como el más grande del mundo por dudar de ella? ¿Alguna vez pensaste que Ray comenzó a dudar? Quiero decir, ¿y si no lo hace? Ven, Esther sacudió la cabeza suavemente. Él lo hará. R. exhaló bruscamente frotándose las manos para mantenerlas calientes. No lo entiendo, murmuró. No entiendo cómo puedes sentarte aquí todas las noches esperando algo que podría no suceder. Esther le dio una pequeña sonrisa triste. Algunas cosas valen la pena esperar. El sheriff R. miró sus manos sintiendo el peso de sus palabras asentado profundamente en sus huesos. Pensó en todas las cosas que nunca había esperado, las amistades que había dejado alejarse, la familia que había dejado de lado, los sueños que había abandonado por primera vez en mucho tiempo. Ray Harper se sintió pequeño. El viaje de regreso a su casa fue tranquilo. Ray aparcó su patrulla en la entrada y se sentó allí durante un largo rato mirando las ventanas oscurecidas de su casa. Su casa estaba demasiado tranquila, demasiado vacía, y por primera vez en años le molestó. Al día siguiente se encontró en la estación antes de lo habitual iniciando sesión en los viejos archivos de casos. Sus dedos se cernieron sobre el teclado mientras la duda asentía con la cabeza, pero algo en su interior lo empujó hacia adelante. Escribió el nombre Michael Jones, la pantalla parpadeó y pronto el expediente del caso apareció ante él. Un cargo de robo de hace 20 años, 2 declaraciones de testigos, ninguna evidencia física. R. se desplazó por los documentos, su ceño fruncido se profundizó. Algo sobre el caso no le sentó bien. El arresto había sido rápido, el juicio aún más rápido, y los testigos, sus declaraciones eran extrañamente similares, casi como si hubieran sido ensayadas. R. se reclinó en su silla. Una fría sensación de inquietud se apoderó de él. Sabía lo que estaba viendo, un caso descuidado, apresurado a través del sistema, con un joven arrojado a la basura como si no importara. Maldita sea, R. murmuró en voz baja, cerró la computadora portátil de golpe y se frotó las sienes. Esto era más grande de lo que había pensado, y ahora que lo sabía, no podía ignorarlo. Esa noche, R. regresó al parque. Su mente corría con todo lo que había descubierto. Esther estaba allí. Por supuesto, sentada en su banco habitual, su aliento se empañaba en el aire frío. R. se sentó a su lado, el peso de lo que había encontrado presionando fuertemente su pecho. Miré el caso de su hijo, dijo en voz baja. Esther se volvió hacia él, su expresión era tranquila pero expectante, y R. exhaló. Lentamente. Es un desastre, lo jodieron sin duda al respecto. Esther asintió como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Me lo imaginé. Ray se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Mira, no sé qué puedo hacer, pero voy a intentarlo. Cavaré más profundo, haré algunas llamadas. Esther sonrió, una calidez en sus ojos que no había estado allí antes. Gracias, Sheriff R. negó con la cabeza sintiendo una extraña mezcla de frustración y culpa. No me agradezcas todavía tengo mucho que resolver. Mientras estaban sentados juntos en el frío, una extraña sensación de paz se apoderó de Ray. No sabía cuánto tiempo tomaría o cuál sería el resultado, pero por primera vez en años sintió que estaba haciendo algo que importaba, y sabía en él fondo que no se detendría hasta ver esto. A través de las manos de Ray Harper, apretadas alrededor del volante mientras su patrulla rodaba por las calles, el frío peso de la verdad se posó sobre sus hombros por primera vez, y años estaba enredado en algo mucho más grande que sus deberes habituales de patrulla. El caso de Michael Jones no era solo un error descuidado, fue un error deliberado de la justicia, y ahora la verdad amenazaba con desentrañar todo lo que R. creía saber sobre la ley que había jurado defender. Cuando se estacionó frente a la estación del sheriff R. se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. El plan que se estaba formando en su mente era arriesgado, tendría que moverse con cuidado, estaría hurgando en viejas heridas, llamando a errores pasados. Sus colegas preferirían enterrados, pero no había vuelta atrás. Ahora entró en la estación con una expresión sombría. Sus compañeros oficiales apenas levantaron la vista, acostumbrados a su habitual comportamiento severo. Inconscientes de la tormenta que se avecinaba en su interior, Ray comenzó cavando más profundamente en los archivos del caso. Pidió algunos favores usando viejos contactos para obtener acceso a registros que no estaban fácilmente disponibles. Cada pista que siguió confirmó su creciente sospecha. Los testigos contra Michael habían mentido, presionados por la policía local para que sus historias encajaran en una narrativa preescrita. Peor, la tienda que había sido robada apenas había perdido nada, pero el joven había sido sentenciado a
20 años de prisión sin libertad condicional. La injusticia de todo esto quemó dentro de R y sus puños se apretaron involuntariamente mientras se desplazaba por página tras página de evidencia condenatoria, declaraciones inconsistentes, faltantes piezas de testimonio, y un juez conocido por sentencias desproporcionadamente duras a acusados negros. R y sabía exactamente a qué se enfrentaba. Este no era solo un mal caso, era un desastre. El departamento quería permanecer enterrado, y si agitaba las cosas no solo sería la libertad de Michael en juego, podría ser su propia reputación, su trabajo, incluso su vida en esta ciudad. En el momento en que intentó solicitar una revisión formal del caso, la resistencia golpeó duro. Su capitán lo convocó a su oficina esa misma tarde, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Harper? El capitán Jenkins gruñó mirando a R y desde el otro lado del escritorio. Ray cruzó los brazos manteniéndose firme. Estoy investigando un caso antiguo, el robo de Jones, de hace 20 años. Jenkins se burló reclinándose en su silla. Ese caso está muerto y enterrado. R y no hay razón para ir a curiosear. Ahora hay todas las razones. Ray disparó de vuelta. Está claro como el día. Michael Jones fue incriminado. La expresión del capitán oscureció. Tu pisada y terreno peligroso. Aquí vuelves a abrir ese caso y vas a arrastrar a todo este departamento por el barro. Ray apretó los puños, sus nudillos blancos. Así que ¿qué se supone que debemos dejar que un hombre inocente sea encarcelado? Jenkins golpeó su mano sobre el escritorio tenso. Harper, no eres un cruzado, eres un sheriff. Tu trabajo es mantener la paz, no provocar problemas. R y lo miró fijamente con la mandíbula apretada. Mantener la paz no es lo mismo que no hacer nada. Si no arreglamos esto, entonces ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Los ojos del capitán se entrecerraron. Esta no es tu lucha, déjalo en paz. R pero R sabía que no podía, no ahora, no después de todo lo que había descubierto esa noche mientras patrullaba las calles tranquilas. Ray se encontró conduciendo de regreso al parque. El viento era brutal, cortando los árboles y haciendo vibrar las ramas desnudas sobre su cabeza, y sin embargo, como siempre, Esther estaba sentada en su banco con el abrigo bien apretado alrededor de ella, cuerpo frágil, esperando con la misma paciencia tranquila. Ray se sentó a su lado sin decir una palabra, el frío filtrándose a través de su uniforme. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Lo miré, dijo finalmente, su aliento visible en el aire gélido. Sé lo que le hicieron a tu hijo. Esther no respondió de inmediato, simplemente asintió como si siempre lo hubiera sabido, como si hubiera estado esperando no solo por su hijo, sino por alguien que le creyera. Estoy tratando de ayudar, Ray continuó, pero no va a ser fácil, lo sé. Esther susurró, pero gracias. Ray se frotó las manos tratando de evitar el frío. No van a hacer esto fácil, mi capitán ya está respirando en mi nuca. Esther le dio una pequeña sonrisa cómplice. Nunca lo hacen fácil, Sheriff, es por eso que seguimos luchando. R y se sentó exhalando lentamente. Había pasado tantos años manteniendo la cabeza gacha, haciendo su trabajo sin cuestionarlo. Ahora todo se sentía diferente. Desordenado, complicado, pero también se sentía bien. Durante los siguientes días, R trabajó incansablemente contactando abogados y grupos de defensa, moviendo todos los hilos que pudo. Se encontró con resistencia a cada paso. Viejos amigos lo rechazaron, sus colegas en la estación se distanciaron, y Jenkins le seguía advirtiendo que lo dejara, pero a Ray no le importaba, no podía. Tarde una noche, después de otro turno agotador, Ray se encontró de nuevo en el parque. El cielo estaba despejado, las estrellas se esparcieron como granos de sal sobre un lienzo negro. Esther estaba allí como siempre. R le entregó una taza de café caliente y ella sonrió agradecida. Gracias, Sheriff. Ray corrigió gentilmente. Solo Cal, Tom y Ray se sentaron en silencio por un rato, sorbiendo su café y mirando las estrellas. ¿Por qué lo haces? R preguntó eventualmente. ¿Cómo sigues adelante sabiendo que las probabilidades están en tu contra? La mirada de Esther no vaciló. Porque si me detengo, ellos ganan, y le prometí a Michael que estaría aquí. Ray asintió con la cabeza. Un nudo se formó en su garganta. Nunca había conocido a nadie como ella, alguien tan fuerte, tan inquebrantable frente a todo. Le recordaba el tipo de persona que siempre había querido ser, y por primera vez en años, Ray Harper sintió que se estaba convirtiendo en esa persona nuevamente. La semana siguiente fue la persistencia más difícil hasta ahora de Ray. Finalmente ganó la atención de un periodista local que aceptó investigar el caso. El artículo que siguió puso a todo el departamento bajo un duro foco, llamando la atención sobre la injusticia que había estado enterrada durante 2 décadas. La reacción fue inmediata. Jenkins llamó a Ray a su oficina nuevamente. Furioso, has cruzado una línea, Harper, estás en hielo fino. Ray lo miró a los ojos sin pestañear. Entonces, supongo que será mejor que aprenda a patinar. La investigación del caso de Michael comenzó a ganar fuerza, y con cada día que pasaba, Ray podía sentir que la marea comenzaba a cambiar. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Cada victoria se encontraba con resistencia. Cada pequeño paso adelante amenazado por aquellos desesperados por mantener el pasado enterrado a pesar de todo. Ray seguía regresando al parque para sentarse con Esther mientras esperaba. Nunca vaciló, nunca dudó, y su fe se convirtió en el ancla que mantuvo a Ray con los pies en la tierra durante la tormenta.
No sé cómo lo haces, admitió R.J. una noche, su voz cargada de cansancio, eres más fuerte que cualquiera que haya conocido. Esther sonrió suavemente, todos tenemos fuerza, Sheriff, algunos de nosotros solo necesitamos una razón para encontrarla. R.J. sintió su garganta tien con emoción, había pasado tantos años haciendo los movimientos, creyendo que su momento para hacer una diferencia había pasado, pero ahora sentado al lado de esta mujer notable, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba la noche en que la corte finalmente acordó reabrir el caso de Michael. R.J. se sentó en el banco con Esther mirando las estrellas arriba, nos estamos acercando, susurró. Los ojos de Esther brillaron con una esperanza tranquila, sabía que lo haríamos. Ray se inclinó hacia atrás exhalando un aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar y sabía sin lugar a dudas que no dejaría de luchar hasta que Michael Jones fuera libre. El día de la audiencia final de la corte llegó con un silencio inesperado. El zumbido habitual de la estación del sheriff pareció desvanecerse mientras Ray Harper se sentaba en su escritorio, golpeando nerviosamente un bolígrafo contra el borde de un viejo cuaderno. Esto era todo. Meses de superar la resistencia, hurgar en los archivos y pedir todos los favores que alguna vez se había ganado. Todo eso condujo a este momento. R.J. no le había contado a Esther sobre la audiencia, no quería despertar sus esperanzas, no hasta que estuviera claro que tenía miedo de que si no salía como querían, ella perdería la esperanza que la había mantenido sentada en ese banco todas las noches durante todos esos años. La idea de verla rota después de todo era más de lo que podía soportar. Se levantó lentamente, agarró su chaqueta y se dirigió hacia el juzgado. El peso de su placa en su pecho nunca se había sentido más pesado dentro de la sala del tribunal. El aire estaba cargado de tensión. Ray encontró un asiento hacia la parte de atrás escaneando la sala en busca de caras familiares. Había algunos reporteros presentes, los mismos que habían seguido el caso desde que se reabrió, pero la mayoría de los asistentes eran extraños, solo espectadores esperando el resultado de una historia que apenas conocían. Luego trajeron a Michael Jones a la sala. El corazón de R.J. se hundió cuando vio al joven en persona por primera vez. Michael parecía cansado, desgastado por años de prisión, sus hombros encorvados bajo el peso de todo lo que la vida le había arrojado, pero sus ojos tenían la misma determinación tranquila que R.J. había visto en los de Esther. Era la mirada de alguien que había estado luchando durante demasiado tiempo pero se negaba a rendirse. La jueza tomó asiento y comenzaron los procedimientos. R.J. escuchó atentamente como abogado había ayudado a encontrar a Michael, presentó la evidencia que habían descubierto las declaraciones de testigos coaccionados, la falta de evidencia física y el mal manejo grosero del juicio original, cada detalle se sentía como un clavo en el ataúd de la injusticia J.C., y con cada punto que el abogado hizo la esperanza de Ray se hizo un poco más fuerte. Finalmente la juez se inclinó hacia adelante, su expresión neutral pero firme anunció la decisión con una voz tranquila y mesurada. Michael Jones iba a ser liberado de inmediato. Por un momento Ray no pudo respirar, el alivio inundó su pecho, y se hundió en su asiento abrumado por la enormidad de todo. Miró hacia Michael, que permaneció quieto, como si aún no hubiera procesado lo que acababa de suceder, pero luego el joven cerró los ojos exhalando lentamente y R.J. vio el primer destello de paz, cruzó su rostro. Ray esperó afuera del juzgado, su patrulla al ralentí junto a la acera cuando Michael finalmente atravesó las puertas. Los dos hombres se miraron a los ojos por primera vez. Ray le dio un pequeño asentimiento sin saber qué decir. Tu Sheriff Harper tiene razón, Michael preguntó con voz tranquila, pero firme. Ray se aclaró la garganta. Sí, ese soy yo. Michael le dio una sonrisa cansada. Mi mamá me habló de ti. Ray se rió suavemente rascándose la nuca. Apuesto a que sí se quedaron allí parados por un momento en silencio, el peso de todo lo que había sucedido colgando en el aire entre ellos. Vamos, dijo R.J. finalmente haciendo un gesto hacia la patrulla. Hay alguien esperándote. El viaje al parque fue tranquilo. Los dos hombres perdidos en sus propios pensamientos. Ray miró de reojo a Michael, notando la forma en que el joven parecía relajarse cuanto más se acercaban. Era como si después de todos estos años, finalmente se dirigiera hacia algo real, algo que le pertenecía. Cuando llegaron al parque, R.J. vio a Esther sentada en su banco habitual, su abrigo se envolvió firmemente alrededor de ella. La vista de ella esperando tal como había cada noche hacía que a Ray se le cerrara la garganta. Se volvió hacia Michael, que estaba sentado inmóvil en el asiento del pasajero, con los ojos clavados en la figura de su madre. ¿Estás listo?, R.J. preguntó suavemente. Michael asintió. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la puerta y salió al frío. R.J. observó desde la distancia cómo Michael se acercaba lentamente al banco. Esther levantó la vista. Su expresión se suavizó en el momento en que lo vio. Mamá, Michael susurró. Su voz se rompió. Esther se levantó y se puso de pie. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad. Los años de separación se desvanecieron. En ese único momento,
R. se paró junto a su auto. Su pecho se apretó por la emoción. Había visto innumerables reuniones en su carrera, pero ninguna como esta. Esto era algo más, algo sagrado y, por primera vez en mucho tiempo, Ray se permitió sentirlo. Se secó los ojos con el dorso de la mano, murmurando en voz baja, «Maldito polvo». Michael y Esther se sentaron juntos en el banco. Sus manos se entrelazaron como si ninguno de los dos tuviera la intención de soltarse de nuevo. Ray les dio su espacio. Se apoyó en su auto y observó cómo se desarrollaba la escena como un amanecer largamente esperado después de mientras Esther miró hacia arriba y le dio a R. una pequeña sonrisa de agradecimiento. Él la devolvió con un asentimiento sintiendo una calidez extenderse a través de él que no sabía que necesitaba. Michael se volvió hacia Ray, su voz llena de gratitud. Gracias por todo. R. negó con la cabeza. No necesitas agradecerme, niño, tu mamá es la verdadera heroína aquí, solo seguí su ejemplo. Esther rió suavemente secándose las lágrimas de las mejillas. Es terco pero sabía que lo lograrías. El sheriff Ray sonrió, la tensión en su pecho finalmente aliviándose. Sí, bueno, supongo que tengo algo por las causas perdidas. Michael y Esther intercambiaron una mirada, su vínculo inquebrantable forjado por años de esperanza y resistencia, y mientras R. estaba allí mirándolos se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo, un sentido de propósito, una razón para creer en algo de nuevo. Más tarde, cuando los tres se sentaron juntos en el banco, Ray sintió una paz tranquila apoderarse de él. El frío ya no mordía su piel y la noche ya no se sentía tan vacía. Vamos a estar bien ahora, susurró Esther, apretando la mano de su hijo. Michael sonrió descansando su cabeza sobre su hombro. Sí, mamá, somos. Ray se inclinó hacia atrás mirando las estrellas esparcidas por el cielo nocturno. La oscura Ness ya no se sentía tan pesada. Por primera vez en años, R. sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, y sabía sin lugar a dudas que esto era solo el comienzo. El aire era fresco y tranquilo cuando Ray Harper estacionó su patrulla en la entrada de la modesta casa de Esther y Michael. La ciudad parecía más tranquila de lo habitual, casi como si el peso que había reposado sobre ella durante años finalmente se hubiera levantado. Ray estacionó y salió con una bolsa de comestibles en una mano. La luz de la mañana temprano bañó las calles con un suave resplandor prometiendo un nuevo día. Caminó hacia la puerta principal, donde Esther lo saludó con una cálida sonrisa. Ahora se veía diferente, más ligera, como si toda una vida de dolor finalmente hubiera aliviado. La presencia de Michael había devuelto la vida a su mañana, dijo la sheriff. Esther abriendo la puerta de par en par. Mañana, Ray respondió con una pequeña sonrisa. Te dije que me llamaras. R. Esther rió entre dientes. Viejos hábitos. Ray entra dentro de la casa. Se sentía acogedor aunque los muebles estaban desgastados y las paredes tenían signos de años pasados. Ray dejó las compras en la pequeña mesa de la cocina donde Michael estaba sentado terminando su desayuno. Se veía más relajado ahora, sus hombros ya no estaban agobiados por cargas invisibles. Hey Ray, Michael saludó con una sonrisa. Gracias por pasar. No me lo perdería. Ray respondió tomando asiento en la mesa. Miró el reloj en la pared. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Michael se encogió de hombros levemente. Es un trabajo en progreso, no hay mucha gente ansiosa por contratar a alguien con mi tipo de historial. Ray asintió entendiendo la frustración en la voz de Michael. Lo resolveremos, hay gente en la ciudad que me debe un favor o dos, te ayudaremos a recuperarte. Esther le sirvió a Ray una taza de café y se sentó frente a él. Hemos llegado hasta aquí, dijo con tranquila determinación, llegaremos hasta el resto del camino. Ray sonrió ante sus palabras sintiendo un calor en su pecho que se había vuelto familiar. En las últimas semanas había pasado gran parte de su vida haciendo los movimientos pensando que su momento para hacer una verdadera diferencia había pasado. Pero aquí con estas dos personas había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un propósito más allá de la insignia. Mientras los tres se sentaban juntos, un silencio cómodo se instaló en la habitación. No era el tipo de silencio que venía del vacío, sino el tipo que venía de pertenecer. Ra no lo había sentido en años, y se encontró aferrándose al momento sin querer que se escapara. En las semanas que siguieron, R. ayudó a Michael con todo lo que pudo, lo llevó a entrevistas de trabajo, lo avaló con los negocios locales, e incluso lo conectó con un grupo comunitario que trabajaba para reintegrar a los ex reclusos. El camino no fue fácil, pero Michael abordó cada desafío con la misma determinación tranquila que su madre había llevado durante todos esos años. La ciudad comenzó a notarlo también. La historia de Michael, una vez que una tragedia silenciosa enterrada bajo el peso del prejuicio, se convirtió en una historia de esperanza y redención. Las personas que una vez se habían alejado comenzaron a ofrecer su apoyo, pequeños gestos al principio pero significativos. Un día, cuando R. se sentó con Esther en el banco del parque donde todo comenzó, ella lo miró con una sonrisa que transmitía gratitud y paz. Nos salvaste, R. dijo suavemente. R. negó con la cabeza. No se salvaron ustedes mismos, solo di un pequeño empujón. Esther se rió entre dientes dándole palmaditas en la mano. De cualquier manera estoy agradecido. El sol se hundió en el cielo proyectando sobre el parque un cálido rayo de luz dorada. Cerró los ojos por
un momento dejando que la parte del momento lo inundara. No fueron solo Michael y Esther los que se habían salvado. Se dio cuenta de que de alguna manera ellos también lo habían salvado. El proyecto de la biblioteca comunitaria que ya había comenzado como una forma de ayudar a Michael creció más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que había comenzado como una pequeña idea se convirtió en un centro vibrante para todo el pueblo. Los voluntarios aparecieron para donar libros y computadoras. Los padres trajeron a sus hijos para hacer la tarea, e incluso los residentes mayores vinieron a aprender nuevas habilidades. El viejo edificio abandonado en Main Street se transformó en un lugar lleno de vida y aprendizaje. Era más que una biblioteca, era un símbolo de lo que la ciudad podría ser cuando la gente se reunía. Y se encontró pasando más tiempo en la biblioteca de lo que jamás pensó que pasaría. Ayudó a los niños con sus tareas de matemáticas, mostró a los mayores cómo enviar correos electrónicos incluso se unió a un club de lectura semanal. Fue extraño al principio ser parte de algo tan diferente del mundo de la aplicación de la ley, pero Ray descubrió que le dio algo que la policía nunca tuvo: un sentido de pertenencia, una oportunidad de construir en lugar de solo forzar. Michael también se convirtió en un elemento habitual de la biblioteca. También dio clases particulares a niños en ciencias, compartiendo su sueño de convertirse algún día en ingeniero. Su presencia en la comunidad lentamente comenzó a cambiar la forma en que la gente lo veía, no como un hombre que había estado en prisión, sino como alguien con futuro. Una noche fresca, cuando cerró la biblioteca por la noche, vio a Michael esperando en la puerta con una sonrisa. ¿Necesitas que te lleve a casa?, preguntó. Michael negó con la cabeza. No, solo quería decir gracias. Ray levantó una ceja. ¿Por qué? ¿Por todo? Michael respondió. ¿Me diste una segunda oportunidad? No estaría aquí sin ti. La garganta de Ray se apretó y miró hacia otro lado por un momento. Parpadeando para contener la emoción que brotaba de sus ojos. Infierno, niño, Ray murmuró. Creo que has hecho más por mí de lo que yo hice por ti. Michael sonrió a sabiendas. Tal vez nos salvamos el uno al otro. Ya asintió levemente, sintiendo una profunda sensación de satisfacción instalarse en su pecho. El futuro parecía brillante, no solo para Michael y Esther, sino también para él, y por primera vez en años Ray Harper supo que no solo estaba patrullando las calles de un pueblo, era parte de una comunidad, una que se había vuelto más fuerte porque habían luchado juntos por ella. Las estaciones cambiaron y la vida siguió avanzando. Ray pasó cada vez más tiempo con Esther y Michael, convirtiéndose en parte de su familia de una manera que se sentía natural, inevitable. En las tardes tranquilas, se sentaban en el mismo banco donde Esther había esperado todas esas noches, viendo la puesta de sol sobre el parque, sabiendo que habían encontrado algo que valía la pena aferrarse. El peso que una vez había arrastrado a Ray hacia abajo se había ido, reemplazado por una ligereza que no había conocido en años. Su placa ya no se sentía como una carga, era un recordatorio de las elecciones que había tomado, las personas a las que había ayudado y la vida que había encontrado en el camino. Como el sol se escondió detrás del horizonte, Ray se reclinó en el banco con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Miró a Esther y Michael sentados uno al lado del otro, su vínculo inquebrantable. Por primera vez en mucho tiempo, Ray Harper se sintió realmente en paz y supo sin lugar a dudas que esto era solo el comienzo de algo bueno. Gracias por mirar. Si esta historia te conmovió, asegúrate de presionar el botón de suscripción para que no te pierdas historias más poderosas como esta. Tu apoyo significa todo. ¿Quieres más? Mira el próximo video, tenemos otra historia esperando para inspirarte, y no olvides explorar el resto de nuestros videos. Te prometemos que no te arrepentirás.